Yo siempre quise estudiar periodismo, pero porque quería ser periodista deportivo. ¿Qué ocurre? Que mientras estoy estudiando, pues ocurren diferentes hechos. 11 de septiembre, invasión de Afganistán, invasión de Irak y los atentados de Madrid del 11 de marzo. Además, mientras estaba estudiando en la Universidad Europea, uno de mis profesores puso una charla magistral de un fotógrafo iraní que se llama Reza, que había estado en el Afganistán del 79-89. Entonces, ese señor vino a contarnos quién eran los talibanes, cómo era Afganistán, y lo hizo a través de su trabajo. Entonces, quedé tan fascinado que dije, me gustaría en algún momento de mi vida poder hacer lo de este señor. Y llegó el momento, llegó en 2008 con 25 años que me fui a Irak. Mi primer destino fue en enero de 2008, fue Irak, y después de Irak estuve en el Líbano, estuve en Pakistán, estuve en Afganistán, Haití, Honduras, Sudán, Somalia, Siria, o sea, en todos los conflictos del siglo XXI y algunos del siglo XX, ahí ha estado Antonio Pampliega como freelance, siempre como freelance. Ser freelance es ser autónomo, es decir, no pertenezco a ningún medio de comunicación, sí que trabajo para muchos colaborando y trabajo a la pieza, es decir, si yo publico una foto, un vídeo, un reportaje, ese medio de comunicación me abona una cantidad, dependiendo qué medio. Esto quiere decir que les salgo muy barato a los medios porque no me pagan una nómina, no me pagan los seguros sociales, obviamente no me pagan ni el traductor, ni los billetes, ni el hotel, absolutamente nada. Entonces, ¿cómo llega un chaval de 25 años a ser freelance en una guerra? Sencillo, pidiendo un crédito de 10.000 euros en la época de la burbuja inmobiliaria, donde los bancos daban dinero a dolor a todo el mundo y a mí nadie me preguntó para qué quería el dinero. Lo que realmente engancha al corresponsal de guerra es la adrenalina. Es sentirte vivo en un sitio donde todos los días la gente muere. Además, lógicamente, el ego, porque todos tenemos ego, los premios y el reconocimiento, y luego obviamente poder dar voz a todas esas víctimas que de otra forma, si no estamos nosotros, sus historias no llegan al gran público. Entonces, eso es un compendio de cositas que sumándolo hace que lo que quieras es estar ahí. De hecho, yo tengo en mi casa de recuerdo 4 o 5 pasaportes llenos de sellos en todas las hojas, porque era un constante. Volvía y a la semana decía, yo no quiero estar aquí. Yo estaba hasta 8 o 9 meses fuera, viajando, sin parar, y enganchado, a pesar de todas las cosas que he visto, a pesar de haber perdido amigos. Da igual, era pasión. De hecho, cuando asesinaron a James Foley, que es uno de mis mejores amigos, que es 18 de agosto del 14, Antonio el 20 de agosto estaba en Irak, sin llorar a mi amigo. ¿Por qué? Porque es nuestro trabajo. O en ese momento pensaba que no había nada más que ese trabajo. Para hacer periodismo hay que ir, ver, pero sobre todo hay que volver para contar. Entonces yo me veía como... Yo creo que a los jóvenes periodistas del futuro lo que hay que hablarles es sin paños calientes. Es decir, la realidad es esta. Y luego ellos que elijan. Pero sobre todo no mentirles. Yo, por ejemplo, la primera vez que me fui a Irak, en 2008, yo no sabía lo que era un freelance. De hecho, a mí me daba vergüenza decir que era freelance, porque pensaba que era el único del mundo. Claro, en ese momento era una cosa que acababa de llegar, y ahora te das cuenta de que no, tú vas a una guerra y salvo 2, 3, el resto del mundo son periodistas freelance. Se puede trabajar de freelance, pero no con medios españoles, con medios extranjeros. Yo he pedido un crédito de 10.000 euros. He estado muchísimo tiempo trabajando con medios españoles y me he dado cuenta de que se podía sobrevivir cuando empecé a vender para la CNN, para la BBC, para France Press, para AP. Es decir, medios extranjeros. ¿Por qué? Porque sus tarifas no tienen nada que ver. Claro que se puede, pero también tenemos que pensar a lo grande. Porque cuando sales de la facultad y tienes 25 años es, yo no voy a publicar en mi vida con un gran medio internacional. Hasta que ves tu foto en el New York Times. Yo he publicado una, ya ves tú, y no soy fotógrafo. Se puede, claro que se puede. Constancia y sobre todo ganas de llegar lejos. Porque lo que no vas a ser es ni Antonio Pampliega ni Manu Bravo en tu primer conflicto. Ni de coña. Ni de coña. Y nosotros, otra cosa importante, somos periodistas. No somos ni youtubers ni instagramers.
¿vale? Eso es muy importante. Nosotros no vamos a la guerra a ganar seguidores. Vamos a contar. ¿Podemos usar las herramientas? Por supuesto. Pero no vamos a hacer espectáculo. ¿Y dónde me hice corresponsal de guerra? Aquí, en Siria. En Siria he estado 12 veces. ¿Vale? Nos tenemos que remontar a julio de 2015. Junto con otros dos compañeros, Ángel Sastre y José Manuel López, decidimos regresar a Siria. En mi caso, el viaje número 12. Queríamos hacer un reportaje sobre los cascos blancos, que es una suerte de protección civil, y habíamos quedado con un traductor. No era el que siempre trabajábamos, porque ese muchacho se marchó a Turquía, entonces buscamos uno nuevo. ¿Qué pasa? Que en 3 días el traductor junto con el conductor pues se conchavaron con una unidad militar rebelde y acabamos secuestrados. El secuestro no lo ves venir hasta que no ocurre. Cuando nosotros nos damos cuenta, en el momento que una furgoneta se cruza en nuestro camino, nos impide continuar y de la parte de atrás se bajan entre 5 o 6 hombres armados, vestidos de yihadistas, pegando gritos con los Kalashnikov, apuntando, entonces nos dimos cuenta de, obviamente nos habían secuestrado. ¿Cuál es nuestra reacción? Totalmente calmada, o sea, en ningún momento nos ponemos violentos ni nada, pero intentamos buscar los parches. ¿Por qué? Porque necesitamos saber quién nos tenía secuestrados. En ese momento había dos grandes grupos, Al-Qaeda y Estado Islámico. Sabíamos que con Estado Islámico estábamos muertos porque ya no se negociaba y todos los periodistas que tenían los habían decapitado. Y luego también había muchísimos grupos rebeldes de su padre y de su madre con filias y fobias en estos dos grandes grupos. Entonces nuestro miedo era, ¿a quién nos van a vender? Porque la diferencia entre uno y otro es la muerte. El secuestro son 299 días, que son 10 meses, y se divide en 2 zonas. La primera son los primeros 90 días que estoy con mis 2 compañeros, nos van moviendo de casa, en total son 3, y luego los últimos 202, 205 días en los que a mí me aíslan en una prisión totalmente aparte, no tengo contacto con mis 2 compañeros, y en esos 7 meses que yo estoy completamente solo es donde se producen pues los malos tratos, las humillaciones. Me llegaron a hacer incluso una representación de una ejecución, entraban con espadas. Todo esto era porque pensaban que yo trabajaba para el gobierno español y que era espía y que no era periodista. Entonces mi secuestro no tiene nada que ver con el de mis 2 compañeros. Pero sí que quiero que veáis lo que ven los ojos de un periodista, ¿vale? Porque también me gustaría hablar de salud mental. Cuando retomo mi vida, sobre todo mi vida profesional, yo no le presto atención a la salud mental, porque en mi profesión es un tema tabú. De esto ni se habla y de esto no se trata. Entonces, ¿qué ocurre? Que entras otra vez en la vorágine de vamos a seguir haciendo lo mismo, pero claro, empiezas a darte cuenta de que tienes taras a nivel salud mental y que no tienes las herramientas necesarias. ¿Qué ocurre? Pues que al final yo pasé un bache muy duro en el verano de 2023 que yo intento quitarme la vida. ¿Por qué? Porque yo no quería seguir viviendo, porque mi cabeza colapsó, pero no por el secuestro. Es el secuestro más toda la mochila que yo llevaba después de casi 15 años cubriendo zonas de guerra. O sea, yo he visto lo peor del ser humano. Tomo la decisión de no seguir yendo a zonas de conflicto por 3 motivos. Uno, en 2021 asesinan a uno de mis mejores amigos, que es Roberto Fraile. Lo asesinan con David Beriaín en Burkina Faso. Deja 2 niños. Soy padre. Y te das cuenta de que tengo 42, 43 años y quieren que siga siendo freelance. ¿Hasta cuándo? O sea, no se puede ir a una zona de conflicto, jugarte la vida por 35 euros menos impuestos, a dividir con el fotógrafo. Eso es decir, son 12,5 euros por una crónica, en un país como Siria donde estaban secuestrando y decapitando periodistas. No. Yo también, como periodista y sobre todo como persona, tengo derecho a vivir. Y si me quiero ir con mi niña y mi mujer a unas vacaciones, también tengo que tener derecho. No intentar guardar todo el dinero para el siguiente viaje, porque si en el siguiente viaje pierdo dinero, eso para mí y para mi casa es un problema. Llega un momento que dices, hasta aquí. Escribir este libro, Cowboys en el infierno, ha supuesto vivir una época de mi vida muy feliz, que es cuando nosotros cubrimos la guerra de Siria, revivir todo aquello, hablar otra vez con mis compañeros, darles voz, darles reconocimiento, pero sobre todo es un acto para poner encima de la mesa lo que es la precariedad del periodismo, porque se tiene el pensamiento de
nosotros venimos de grandes medios, de la época de Pérez Reverte, etcétera, etcétera. No, nosotros somos los desheredados de aquel territorio comanche de Pérez Reverte. Nosotros somos freelance, teníamos que estar constantemente luchando contra los medios de comunicación para intentar venderle las crónicas, al mismo tiempo ir a los frentes de combate y al mismo tiempo no morir mientras trabajábamos. Además también la novela Cowboys supone poner encima de la mesa un conflicto como el sirio, que se cubrió muy mal, que no interesó ni a la sociedad española ni a la sociedad occidental, y que de esos polvos al final vinieron estos lodos, que es Estado Islámico con atentados en Barcelona, en París, en Londres o en Bruselas. ¿Por qué? Porque no se hizo caso a esta guerra. Entonces eso es lo que pone encima de la mesa Cowboys, que la gente entienda lo que es esta profesión, que es muy pasional, pero también es muy precaria. ¿Que me falta algo en mi vida? Sí, no te lo voy a negar. O sea, al final yo he sido un yonki de la guerra y he estado muy enganchado. Ahora tengo otras prioridades. Ahora, entre irme a un frente de combate y contarle un cuento a mi hija por la noche, está claro, es que no hay color. Sigue siendo mi profesión, he sido muy feliz, lo volvería a hacer, pero no a cualquier precio.